Bien. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28, versículo 13. En su primer parte dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice la Escritura. Esa es la primera parte de ese versículo. Después vamos a leer la otra parte de ese versículo, pero dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28, 13, la primera parte. Hermanos, en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado las consecuencias de despreciar a Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha despreciado a Dios? Posiblemente podemos pensar, no lo hemos hecho como lo ha hecho David. Pero en esta mañana vamos a ver si en verdad pasamos la prueba de haber despreciado a Dios o no. La buena reputación, hermanos, es algo que toma tiempo para construir. ¿Está de acuerdo? Cuando usted va a levantar un negocio, por ejemplo, necesita usted de tiempo para que la gente vaya conociendo su producto o su servicio. Y poco a poquito, de boca en boca, se va compartiendo los servicios que usted ofrece, la comida posiblemente que usted vende. Y la gente va ganando poco a poquito esa confianza, porque usted va haciendo una reputación basado en el servicio que usted da. Pero eso toma tiempo para construir. Eso no es algo que se puede conseguir de la noche a la mañana. De hecho, la reputación, hermanos, para los que no conocen, la definición es una opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. O también podría decirse que la reputación es prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. La reputación, hermanos, podríamos decir que es similar a un legado. ¿Has escuchado esa palabra, legado? Muchas personas dicen, yo quiero dejarle un buen legado a mi familia. La reputación y el legado van de la mano. Porque la reputación es similar porque son las acciones que forman la reputación de uno que luego transmite a las generaciones posteriores. Se transmite a las generaciones posteriores en forma de un legado. Hermanos, a David se le fue dado un título bien hermoso. David es considerado y se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso sería que Dios nos diera un título así similar. Un hombre conforme, no al corazón del hombre, no al corazón de X persona, un corazón conforme a Dios. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Esta designación, hermanos, puede significar muchas cosas. Sabemos que es una designación buena. Muchas personas, muchos comentaristas tienen diferentes descripciones o dan diferentes significados a ese título. Similar, hermanos, como otra bella designación que se le dio a otro hombre en la Biblia, Abraham, que fue llamado el amigo de Dios. Qué bonitos esos títulos que se les ha dado a estos hombres. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios hizo muchas cosas grandes en la vida de David y a través de la vida de David. Dios lo libró de los celos, de la persecución de un rey Saúl, que buscaba vez tras vez tratar de hacerle daño. Cuando supo que ya David había sido ungido como rey, cuando supo que el Espíritu de Dios se había apartado de él, empezó Saúl a querer buscar la muerte de David. Pero David fue librado por la mano de Dios de la muerte a manos de Saúl. Dios le dio también muchas victorias militares, hermanos. Solamente vamos a mencionar algunas cosas que Dios hizo. Le hizo un rey poderoso. Hoy en día, hermanos, es uno de los reyes de mayor reconocimiento, si no el más reconocido dentro de los reinos de Israel. Fue usado por Dios para escribir decenas y decenas de salmos. Fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir tantas cosas bellísimas, hermanos. Usted a veces cuando necesita ánimo, está triste,
Usted abre los salmos, ¿verdad? Y en los salmos usted recibe aliento, recibe el recordatorio de quién es Dios. Y eso nos alienta a recordarnos quién es Dios, porque a veces vienen las pruebas. Y esas pruebas parecen opacar nuestra vista y no podemos ver claramente quién Dios es. Pero cuando leemos esos salmos que fueron inspirados por Dios a través de David, uno recibe ese ánimo. Fue usado por Dios para escribir decenas de salmos. Sin embargo, en la vida de David, podemos decir que hubieron 2 eventos que marcaron su vida, que marcaron su legado. Un evento fue durante el tiempo cuando él estuvo cerca de Dios. Su corazón estaba inclinado hacia Dios. Cuando él seguía a Dios y tenía una comunión con Dios buena y cercana, profunda. El otro evento fue en un momento de sus vidas cuando él estuvo alejado de Dios. Estuvo su corazón inclinado hacia su propio ser y no hacia Dios. El primero, hermanos, todos lo sabemos y lo hemos aprendido los que hemos crecido en el Evangelio, lo hemos aprendido desde niños. Conocemos la historia de David, cómo venció a ese gigante de 9 pies, 6 pulgadas, con una sola piedrecita, lisa, que él en su onda avienta hacia ese gigante y esa piedra le pega aquí en medio de los ojos y ese gigante cae. Una gran hazaña. Un jovencito enfrentándose hacia un gigante delante del cual estaban atemorizados todos. Todo el pueblo estaba atemorizado. Este gigante desafiaba al pueblo de Israel. Les decía al pueblo: cualquiera, si hubiese un hombre de entre ustedes que quiera venir a pelear contra mí, si me vence, los filisteos, mi pueblo, serán sus siervos. Pero si yo venzo a ese hombre que salga de en medio de Israel, los israelitas serán nuestros siervos. Ustedes serán nuestros hijos. Toda la gente atemorizada, hasta el rey. El que debería de dar el ejemplo estaba atemorizado, el rey Saúl en ese momento. Y sale David, confiado, así como había estado confiado delante del oso y del león cuando él cuidaba las ovejas. Sale y se enfrenta a este Goliat. ¿Por qué? Porque sabía que con él estaba Dios, que con él estaba el Dios viviente, el mismo que lo había ayudado a derrotar a ese oso y ese león cuando él cuidaba las ovejas. Era el mismo que iba a ayudarle a vencer a este gigante. Sin embargo, también en otro tiempo de su vida se encontró alejado de Dios. Y recordamos con mucha tristeza. Yo cuando leía, hermanos, esta historia, al preparar este mensaje, mis ojos se llenaban de lágrimas. Yo decía: ¿cómo puede ser que un hombre usado tan poderosamente por Dios, un hombre que escribió tantas cosas bellísimas dentro de los salmos, haya caído tan bajo? Y su legado, hermanos, fue manchado por este tiempo que vamos a estudiar en esta mañana. Un tiempo en el cual estaba él alejado por Dios. Y él cometió los pecados de adulterio y el asesinato. Este hombre que escribió tantas cosas bellísimas cae tan bajo. Y estos pecados que él comete no fueron los más graves, sino que fueron los pecados que lo llevó a cometer el pecado más grande, el de despreciar al Dios viviente. El de hacer que los enemigos de Israel blasfemaran el nombre del Señor. Vamos a ver esa historia y vamos a ver, hermanos, cómo el pecar es algo que cuando se comprende lo que en realidad es, debería de producir en nosotros escalofrío. Debería de hacernos temblar cuando pensamos y nos damos cuenta lo que es el pecado delante de Dios. El pasaje de hoy nos da a entender que el pecar
es igual que despreciar a Dios. Es lo mismo. Hoy veremos en este versículos, capítulos 11 y 12 de 2 de Samuel, los efectos, hermanos, también de esconder el pecado que uno comete en contra de Dios. Vamos al primer punto en esta mañana, un acto de desprecio en contra de Dios. Y vamos a leer el versículo 1 de 2 de Samuel, capítulo 11, que dice así. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Él envió a las tropas a que lucharan en contra del enemigo, pero él se quedó en Jerusalén. Hermanos, a primera instancia aquí vemos un error garrafal de este rey David, puesto que los reyes eran los generales dentro del orden del ejército. El general siempre debería de dar el ejemplo. El general debería de ser el que estuviese allí juntamente con las tropas, en el campo de batalla, metiendo mano también, dirigiendo, pero estando dentro de el campo de batalla. Él debería de estar en la guerra. Todo hombre que era capaz de luchar, se le exigía que saliese también a pelear. Y David, en este momento de su vida, aún no estaba avanzado de edad. Él aún era un hombre capaz que podía salir al frente a luchar, a pelear en contra del ejército. Vemos más adelante, ya cuando envejece, que él por poco pierde su vida a manos de un gigante, otro gigante. Y de repente sus valientes le dicen: David, ya es tiempo, quédate. Nosotros luchamos por ti. Pero en este momento no era ese. Él todavía tenía las fuerzas, la habilidad para poder seguir luchando. Pero él no cumplía, hermanos, con sus responsabilidades. Y además nos dice la palabra que él estaba de holgazán, estaba de flojo. Porque dice las palabras del Señor que se levanta ya tarde. El versículo 2 dice que se levantó tarde. Y sucede el suceso que marcaría su legado, que mancharía su legado. Hermanos, hay un dicho que dice que el ocio es el terreno de trabajo de Satanás. El ocio. El estar sin hacer nada. Cuando usted está sin hacer nada y no se dedica a las cosas de Dios, a leer la palabra y a orar, hermanos, el enemigo empieza a trabajar en esos momentos, en su mente y en su corazón. Él se paseaba, se levantó tarde y dice la escritura que se estaba paseando por la azotea, y como el palacio había sido construido en la parte más alta de todo su alrededor, él voltea para abajo y mira a una mujer que se está bañando. A David le atrajo la belleza de esta mujer. Y no debió de haber contemplado a esa mujer. A lo mejor estaba paseándose, que debería estar en la guerra, pero estaba paseándose. Y de repente cuando ve algo, él debería de haber tornado su vista para otro lado. Pero él se enfocó en esta mujer. Contempló a esta mujer. Además de esto, nos dice la palabra del Señor que él mandó a investigar quién era esta mujer. No se quedó simplemente allí, sino que mandó a que se investigara. Y cuando el reporte regresa, en 2 de Samuel 11:3 dice, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Hermanos, era casada. Era una mujer casada. Ya había dado un paso incorrecto, un paso pecaminoso, en haber mirado a esta mujer que no era su esposa, que no era su mujer. Esta mujer estaba casada. Y cuando le dan el reporte, él no se detiene. Y debió de haberse detenido, hermanos, porque estaba casada con la mujer, era mujer de Urías Eteo. Urías, hermanos, era uno de los hombres de confianza de David. A Urías se menciona en 1 de Crónicas 11:41 en una lista de hombres valientes de David. Hombres que
que pudieran, sin pensarlo, en un segundo, poner su vida en riesgo por defender la vida de David. David debió de haberse detenido. Al haber escuchado que era mujer de Urías hitita, él debió de haberse detenido. Pero él la llama hacia con él. Además, hermanos, era hija de Eliam, perdón. Eliam era uno de los consejeros más cercanos a David. Pero él no hizo tal cosa. Él no pensó, no puedo traicionar a aquel valiente que anda en la guerra. Me voy a detener, voy a respetar. Sino que llama a esta mujer. Él no dijo, es hija del consejero más cercano que tengo. La llamó. Y dice la palabra del Señor que no la llamó para otra cosa, sino para acostarse con ella. Eso fue una traición en contra de Urías, Eteo, y en contra de Eliam, su consejero. Pero sobre todo, hermanos, esto fue una traición en contra de Dios. Esto fue algo que ofendió a Dios profundamente. Nada le importó. No le importó el despreciar a Dios, sino que llamó a esta mujer, y más adelante vemos que Dios le dice a través del profeta Natán a David, hiciste que los enemigos de Israel blasfemaran el nombre de Dios. Esas acciones que David estaba tomando en un momento en la que su corazón estaba alejado de Dios, traerían consecuencias a su vida. Hermanos, cuando el pecado en nuestra vida toca a nuestra vida más bien, debemos de tener cuidado, hermanos. Y hay un orden muy específico que vemos a través de toda la historia, no solamente en esta historia, sino a través de toda la historia bíblica. Primero se mira con los ojos. Y luego se codicia con el corazón. Y después de eso se va a la acción. Santiago capítulo 1 versículos 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. Vayamos más adelante en este capítulo. Y vamos al segundo punto, el esconder el pecado. Y ¿qué es lo que pasa cuando se esconde el pecado? Se incrementa la caída. Versículos 4 al 26. Hermanos, hasta aquí, David pensó que todo estaba bien. Él mandó a llamar a esta mujer, hizo lo que quiso hacer. Esta mujer se fue para atrás a su casa. Él pensó, cometí el crimen perfecto. ¿Cuántos de ustedes robarían un banco si supieran que nadie se va a dar cuenta jamás de que usted lo robó? ¿Cuántos de ustedes encontrarían un paquete, una bolsa llena de billetes de 100 y se quedaría con ellos porque volteó para un lado y volteó para el otro lado y no había nadie que lo estaba mirando? Pero luego se lo dio mirar para arriba, ¿verdad? David pensó que él había cometido el acto perfecto. Pensó salir ileso de esta acción. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 4 y 5. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió, quedó embarazada. Y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. David debe haber pensado en ese momento, ¿y ahora qué hago? Debió de haber pensado, yo pensé que ya me había librado de esta, pero ahora ¿cómo puedo seguir escondiendo mi pecado? En ese momento David no pensó, confesaré mis pecados delante de Dios. Llamaré a Urías Eteo y le confesaré que he traicionado su confianza. No. Él pensó, voy a seguir escondiendo mi pecado. La ley, hermanos, mandaba que se le diera muerte a quien cometiera adulterio, y David vivía dentro de ese momento de la ley. Y en lugar de haber arrepentimiento en él, continuó por el mismo curso. Pensó en la manera de ocultar lo sucedido. Y era
llamar al esposo de la guerra. Él pensó, si el esposo viene y va a la casa de su mujer y de repente se acuesta con ella, pues van a decir, ese bebé ya no es mío, ese bebé es del papá. Imagínense un hombre, hermanos, que está caminando tan lejos de Dios, con una comunión tan quebrantada, tan ausente de la presencia de Dios, que empieza a calcular estas cosas. Mandó a Urías llamar. Llega Urías a David y David le pregunta, ¿cómo va la guerra? Él incluso finge que le importaba cómo estaba la guerra. Ya no era sincero, se había convertido en un hipócrita, David. David alienta al guerrero cansado y también cansado de la guerra y cansado del viaje que había hecho y con tiempo de no estar en la presencia de su esposa, y le dice que se vaya a casa y que se lave los pies. O sea, ve a casa, está con tu mujer. David alienta al guerrero cansado de esta manera. Inmediatamente Urías recibe un obsequio de parte de David. O sea que David también se había vuelto sobornador con ese obsequio que trató de ofrecerle a Urías. Pero Urías, hermanos, era una persona muy diferente en este tiempo de su caminar. Era una persona de honor, era una persona de carácter, una persona que no se comprometía tan fácilmente. Él desistió, él estaba ya a pasos de su casa, pero él desistió, pasó la noche, en lugar de ir a su casa, él dice la escritura que pasó la noche allí en la puerta del palacio, juntamente con el resto de la guardia real. Podría uno pensar, ¿sabría Urías ya que David había hecho lo que había hecho con su esposa? ¿Le habría alguien contado? Yo no creo, hermanos. Yo no creo que le habían contado. Yo creo que era un hombre fiel. Yo creo que era, como les dije hace un momento, un hombre de honra, de carácter y de rectitud. Aparte, hermanos, podría uno pensar, ¿cómo puede un hombre o Urías quedarse tranquilo sabiendo que ha sido traicionado de la manera más vil? Y ha sido traicionado de la manera más vil por aquel hombre por el cual él había estado dispuesto a poner su vida en riesgo por defenderlo. Segunda de Samuel 11, 10 y 11 nos dice así. Cuando se lo contaron a David, o sea que no había ido a casa, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida, le dice a David, y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Él sabía cuáles eran las prioridades. Y en este momento la prioridad era que él estuviese juntamente, hombro a hombro, brazo a brazo, con sus compañeros en la guerra. Él no podía irse a un momento a disfrutar de un banquete. Él no podía, él sabía que debía de estar en la guerra. Él era un hombre responsable. Pero David les dice, ok, pues está bien, quédate una noche más y después te voy a enviar. Pero David tenía un plan. A la mañana siguiente David ya tenía preparado un banquete para convidar a Urías. David pensó en poderlo dominar, si podía lograr emborrachar a Urías. Y en ese estado de ebriedad, él pensó que él lo iba a poder lograr, mandarlo a casa, hermanos. Pero pasó lo mismo. Otra vez, aún en estado de ebriedad, este hombre sale a la puerta del palacio y se queda durmiendo ahí, junto con el resto de la guardia real. El día 4, hermanos, de Urías estar ahí, amanece, y en este momento David decide otro plan. Él esconde su pecado, hermanos.
y va poco a poco descendiendo hacia un nivel que mancharía y seguiría manchando su legado. La palabra del Señor nos dice que Él escribe una carta y la sella y se la manda en manos de Urías al general Joab, que estaba en la guerra. Y en esta carta nos dice la Escritura que David estaba sentenciando a muerte a Urías Eteo. Imagínense nada más, el hombre fiel, guerrero, responsable, de honor, de carácter, en sus propias manos llevaba su misma sentencia de muerte. Porque dice la palabra del Señor en 2 Samuel 11:15. En la carta David había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Joab, hermano, sigue las instrucciones, pero el plan a David no le salió como él hubiese querido que sucediera. Pusieron a Joab en donde estaba la guerra más fuerte, más reñida. Pero juntamente con Urías mueren otros también, otros de los guerreros, otros de los oficiales, incluyendo Urías. Hermanos, en este momento David se convertía en asesino. No estaba matando, estaba asesinando. Usted sabía que no todas las muertes, que el asesinato y la muerte no es el mismo concepto. Alguna persona podría matar a alguien en defensa propia, o alguien más podría matar a alguien asesinándolo, como por ejemplo metiéndose a un banco con un arma, cometiendo un ilícito, y en el proceso de robar el banco mata a alguien. Eso es un asesinato. Así es clara esa diferencia. David se había vuelto en un asesino en este momento. Un asesino de Urías y de los demás que habían muerto. Entonces Joab, hermanos, mandó a decir a David: ¿sabes qué? La muerte alcanzó a Urías, pero también a otros demás, a varios. Y fíjese cómo responde David, hermanos. Ya David estaba tan lejos de Dios que su respuesta misma nos dan una clara indicación de dónde estaba su corazón. Dice 2 Samuel 11:25. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. No le importó a David que hubiesen muerto varios. Él quería que muriera Urías, y sus manos estaban siendo manchadas de sangre. La sangre de Urías y la sangre de los demás guerreros que habían caído por esta orden que había dado David. A David ya no le importaba la vida inocente. Tenía satisfacción en esconder su pecado a cuesta de manchar sus manos con manos inocentes. A David le interesó más su imagen, el querer esconder el pecado que había cometido en lugar de confesar su pecado. Hermanos, dice la palabra del Señor que Betsabé hace duelo por su esposo cuando se entera que muere. Pero al final del duelo, David la manda a llamar al palacio y la convierte en su mujer. Pero algo muy notorio que no debemos de pasar por alto es la última parte del capítulo 11 de 2 de Samuel, en su versículo 27, que dice: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Otra versión dice: desagradó a Dios. Desagradó a Dios. Este ejemplo en la Biblia, hermanos, nos debería de aterrorizar. Caminar lejos de Dios, hermanos, es peligroso. Es peligroso. El dulce cantor de Israel, ¿sabía que también ese era otro título que tenía David? El dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios caminaba lejos de Dios.
había desviado su corazón. Aquel hombre que había mostrado a Saúl su pecado de celos, ahora escondía su propio pecado. Aquel hombre que había demostrado a Saúl ser sincero cuando, habiendo podido quitarle la vida, no le quitó la vida cuando tenía esa oportunidad, ahora se había él mismo convertido en un hipócrita. Aquel hombre que no se atrevió a ir en contra de la voluntad de Dios, matando a Saúl, quien lo perseguía. Saúl se comportaba como uno de sus enemigos. Él pudiese haber matado a David, David hubiese podido matar a Saúl en defensa propia, para defenderse él mismo, pero él desistió. Muchas veces tuvo la oportunidad de matarlo, incluso en una ocasión se acercó tan cerca que Saúl estaba durmiendo. Y el que iba con Saúl le dice: ahí está la lanza clavada, déjame que yo de un solo agarro esa lanza y se la meto a Saúl para terminar con él. El que no se había atrevido a ir en contra de la voluntad de Dios, matando a Saúl, ahora se había corrompido, volviéndose sobornador y haciendo toda clase de violaciones en contra de la ley de Dios. El que se había dolido, hermanos, por la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán, ahora era un asesino. Ya no le interesó la vida inocente, y más bien le interesó su propia imagen. El hombre que un día de joven, al escuchar ese Goliat que desafiaba al pueblo de Israel, se llenó de celos, se llenó de enojo y dijo: ¿quién es este hombre incircunciso que desafía los escuadrones del Dios viviente? Ese mismo hombre ahora se encontraba despreciando a ese Dios que él había proclamado tantas veces, haciendo que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Todos aquí, sin excepción, por muy bueno que tú creas que eres, todos aquí somos capaces de hacer lo mismo que hizo David. Todos somos capaces de hacer eso. Pensamos, hermanos, que no hemos cometido adulterio, hermanos, porque hay pecados que uno los mira como con más sorpresa, como con más escándalo. Cuando decimos: yo no soy como David, pensamos en que no somos adúlteros como David, o no somos asesinos como David. Pero todos aquí tenemos la capacidad de hacer lo que David hizo y mucho más. Yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿hay pecado no arrepentido en tu vida en este momento? ¿Hay pecado del cual estás encubriendo en tu vida? Proverbios 28:3 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Hay personas que dicen: yo no soy hipócrita como David, yo no soy falso como David. Pero a veces somos falsos o hipócritas con Dios y con los hermanos, hermano. Dice Isaías 29:13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. A veces somos hipócritas con el Señor. A veces solamente venimos al servicio y levantamos nuestras manos y cantamos simplemente de la boca, de la lengua para afuera. Porque es una tradición, es algo que nos hace sentir a nosotros bien y nada más. Pensamos: los cantos hoy no me gustaron tanto. O los cantos hoy estuvieron más bonitos, me gustaron hoy más que otros días. Y se nos olvida que esos cantos no son para nosotros. Se nos olvida que el cantar como congregación es exaltar el nombre del Señor, es cantarle a Dios. Somos hipócritas a veces, somos falsos a veces con Dios y con los hermanos. Cuando nuestro corazón camina lejos de Dios, podemos cometer los mismos pecados que David y mucho más. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano
está aún en tinieblas. El que dice, yo soy cristiano, pero me cae mal, pero mal aquella persona, es mentiroso. No es cristiano. La palabra del Señor, no mi palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 12:9 dice que el amor sea sin hipocresía. Hay veces que nosotros nos hemos vuelto asesinos de nuestros propios hermanos. No, quizás nunca ha empuñado una arma para dispararle a alguien. Quizás usted nunca ha empuñado un cuchillo en sus manos para dañar a alguien. Pero dice la Escritura en 1 Juan capítulo 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ningún asesino, ninguno que aborrece a su hermano puede estar confiado que un día va a ver a Dios. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando tú vienes a servir aquí en la iglesia, hermanos, ¿a quién le estás presentando tu ofrenda? ¿Estás bien con tus hermanos a los que vienes a servir? Porque si estás nada más viniendo a ofrecer ofrenda y andas mal con otros hermanos, estás ofreciendo tu ofrenda a ti mismo nada más. No le estás ofreciendo ofrenda a Dios. Estás cometiendo un acto de voluntariado simplemente para hacerte sentir bien, para hacerte pensar que estás cumpliendo con Dios cuando en realidad no lo has hecho. Deja tu ofrenda primero. Olvídate que hermanos, de nada vale que tú te esfuerces miércoles y domingo estando aquí presente, sirviendo en todo lo que tú puedas servir, si estás mal con tu hermano. Jueves y domingo. Jueves y domingo. De nada sirve si estás mal con tu hermano. Hermanos, nos volvemos idólatras de nosotros mismos. Buscamos nuestro placer, así como lo buscó David. Nuestra propia voluntad es la que buscamos en lugar de buscar la voluntad de Dios. Vamos para finalizar los primeros 14 versículos del capítulo 12. La confrontación, la confesión y arrepentimiento. Hermanos, en la misericordia y la gracia de Dios, Dios mismo no deja a David quedarse en el lugar donde está. Dios envía a un profeta, Natán, y un profeta que era cercano a David. Y usa a Natán para contarle una historia a David. Ponga atención a lo que decía esa historia. Natán le dijo a David, habían dos hombres. Uno era pobre, con una sola ovejita, la cual había comprado, la había criado. Y esta ovejita había crecido con este hombre pobre juntamente con el resto de sus hijos. Era como una más de sus hijas. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Pero el otro hombre era rico y tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y cuando el hombre rico recibe a un visitante, un viajero, no quiso matar uno de sus muchas ovejas, sino que fue con el hombre pobre y le quitó la única oveja que tenía para matarla, cocinarla y convidársela al viajero que estaba recibiendo el hombre rico. Este hombre rico le quitó al hombre pobre la única oveja que éste tenía. Se recuerda que David fue un pastor. Él cuidaba ovejas en el campo, las defendía del oso y del león. Esta historia
llegó a las fibras más íntimas del corazón de David. Él pudo comprender la gran atrocidad que estaba sucediendo a este hombre rico, quitarle la única oveja al hombre pobre. Él entendió. Segunda de Samuel 12, 5 al 7 dice: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, el rico. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. En algún momento escuché a un hermano decir: qué irónico que los que son culpables de algún pecado no lo pueden tolerar en otros. David, hermanos, en este momento apela a la ley, porque dice: este hombre debe de restituir 4 veces. La ley decía que tenía que pagar 4 veces el daño. Él apela a la ley, apela a esa misma ley que él había ignorado con sus acciones pecaminosas. David apela al Señor, dice: vive el Señor. Apela al Señor, a ese mismo Dios que él ignoró, que él ofendió, que él despreció con sus pecados. ¿Qué habrá sentido David en ese momento? ¿Cómo reaccionó, hermanos, a esa confrontación? Dios le recordó a David varias cosas y le dice en el pasaje: yo te ungí sobre el rey de Israel. David estaba escuchando por medio de Natán a Dios decirle: yo fui. No fue la gente la que te puso por rey. No fuiste tú por tus habilidades y por tu belleza que llegases al trono. Fui yo el que te ungí por rey sobre Israel. Fui yo, le dice Dios, el que te libré de la mano de Saúl. Fui yo el que te di el palacio de quien había sido tu amo, Saúl. Puse las mujeres de tu amo en tus manos. Te permití gobernar a Israel y Judá. Y si hubiese sido poco, te hubiese dado mucho más, le dijo Dios a David. Y luego lo confrontan con una palabra, con una pregunta: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Había tomado, hermanos, la mujer ajena, había matado a un siervo fiel y lo había hecho a manos del enemigo de Israel. Entonces Dios le hace una sentencia a David y le dice: la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Qué fue lo que pasó después? Un hermano, un hijo de David matando al otro hijo de David. El desastre merecido surgirá dentro de tu familia, le dice Dios a David. Un hijo de David, más adelante, viola a una de sus hijas. Un medio hermano violando a su media hermana. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro a la plena luz del día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo haré que suceda a plena luz del día. ¿Se recuerda la rebelión de Absalón? Cuando David, por no querer derramar sangre de el mismo pueblo de Israel que se fue a respaldar a Absalón, David sale del palacio, deja el palacio y dice la palabra del Señor que Absalón, en la azotea del palacio, ahí toma a la luz y al ver de todo el pueblo su propio hijo
toma a sus concubinas para acostarse con ellas. Pero ¿cuál fue la reacción de David, hermanos, hacia Dios? Según de Samuel 13a, dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La misericordia y gracia de Dios, hermanos, para con David fue maravillosa. Pues Natán dice en el versículo 13, y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, o sea, te ha perdonado, David. No morirás. Tenías que haber muerto por este acto, pero no vas a morir. Dios lo perdona, pero habrían consecuencias. Hermano, todo pecado, aun cuando Dios te lo puede perdonar, si tú te arrepientes y vienes a Él, siempre habrán consecuencias. Las consecuencias a veces durarán tiempo, a veces durarán toda la vida, pero habrán consecuencias. La consecuencia de David fue en el versículo 14. Dice: sin embargo, o sea, ya te perdonó Dios, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Nuestras acciones, hermanos, pecaminosas, nuestras acciones pecaminosas son un acto de desprecio en contra de Dios. Yo le pregunto la misma pregunta que le hice al comienzo: ¿ha alguna vez usted despreciado a Dios? ¿Alguna vez hemos pecado? Por supuesto que hemos pecado. Y en verdad, cuando nos arrepentimos y venimos delante del Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero la palabra del Señor es clara: debemos de arrepentirnos y separarnos del pecado. No puede haber arrepentimiento si vuelves a hacer lo mismo vez tras vez. No ha habido un arrepentimiento genuino en tu vida. ¿Cómo se sentiría usted si una persona acomete un agravio con usted, viene con usted y le dice perdóname, y vuelve a hacerlo? Y lo vuelve a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. En realidad no ha habido arrepentimiento ahí. El pecar acarrea consecuencias, hermanos. Aun cuando Dios perdona, las consecuencias perduran. Y el que esconde su pecado, dice la Escritura, no prosperará. Lucas 8:17 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. No hay nada oculto, hermanos. El que confiesa su pecado en arrepentimiento alcanza gracia y alcanza misericordia de Dios. Así lo dice su palabra. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Estamos viviendo en pecado? ¿Hay pecado oculto en nuestras vidas que debemos de venir delante de Dios a confesar? No hay ningún ente religioso aquí donde tú tienes que venir a decirle tus pecados, a confesarte. Pero llega, eso no es bíblico, llega delante de Dios y habla con Él. Confiésale tus pecados, pídele misericordia y alcanzarás el perdón de Dios. Para terminar, hermanos, quisiera leer el Salmo 51. Este Salmo 51 fue escrito por David después de haber sido confrontado por Natán. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad
y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme en un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Israel. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. La palabra del Señor en esta mañana ha sido clara. El Señor decidió no esconder, ocultar esos pecados de David para nuestro bien, para que nosotros veamos y reflexionemos en esta historia y le pidamos al Señor no caer en estas mismas situaciones. Y seguramente, hermanos, decimos, yo no he cometido los pecados que cometió David. Hermano, pero somos capaces de caer en estas situaciones y aún peores. Hermano, la palabra del Señor nos enseña que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que si no fuera por la misericordia del Señor y su gracia en nosotros y en nuestras vidas, mereceríamos nosotros mismos la muerte. Pero gracias sean dadas a Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, al cual envió, el cual por sí mismo también se humilló, tomando forma de siervo, y se humilló tan, pero tan bajo, que murió en una cruz del Calvario para satisfacer la justicia del Dios santo y eterno. Y gracias a que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó, es que nosotros podemos tener una posición en Cristo que es perfecta delante de Dios. Pero no seamos engañados, porque dice la Escritura que el que dice que no tiene pecado, miente, se engaña a sí mismo. Es por eso que necesitamos inclinar nuestros corazones a Dios cada día, para que Él vaya formando en nosotros el ser que Él desea, un ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ten cuidado, hermano. No camines lejano de Dios. Acércate a Él. Búscale en este tiempo. Búscale. Entrégate a Él. Y si hay pecado escondido en tu vida, confiésaselo a Él.
Ven al Señor, porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pídele perdón. Arrepiéntete de tu pecado. Aléjate de Él. Y Él tendrá misericordia de ti. Pero si tú eres una persona que no eres hijo de Dios aquí en esta mañana, yo también te invito a ti a que en este día pongas tu fe en Jesús. En ese Jesús que murió en la cruz siendo inocente y murió para pagar el precio que te tocaba a ti pagar en esa cruz del Calvario. Ven a Jesús. Ahí en tu mente, en tu corazón, a voz callada, dile al Señor: Jesús, perdóname. Perdóname. Dile que te arrepientes de tu vida, lo que has vivido, lo que has hecho. Si tú te arrepientes delante de Él, alcanzarás misericordia. Y serás justificado en esta mañana, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, a través del poder de su Santo Espíritu. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es ella, Señor, en la que confiamos.